Soy Antonio Vicente. Si todavía no has visto la Beata Ludovica Albertoni de Gian Lorenzo Bernini, tienes un buen motivo para visitar Roma. Se encuentra en la iglesia de San Francesco a Ripa, en el Trastevere. Tras ascender por la vía de San Francesco a Ripa, llegamos a la plaza del mismo nombre donde se encuentra situada la iglesia. Su ubicación se debe a que en este lugar se encontraba la hospedería en la que se alojó San Francisco de Asís en su visita al Papa Inocencio III en 1209. Nada queda de ella, y en su lugar se levantó un convento franciscano y la iglesia barroca actual, edificada por los arquitectos Ombrio Longhi y Mattia de Rossi, que había trabajado con Bernini. La Beata Ludovica Albertoni nació en Roma en 1474, en el seno de una familia noble, los Altieri. Tras un matrimonio obligado, en 1506 queda viuda y profesa en la Orden Tercera franciscana, consagrando su vida a los enfermos, especialmente después del saco de Roma en 1527 por los tercios del emperador Carlos V. Su fama de mujer devota, con numerosas experiencias místicas, la acompañó hasta su muerte en 1533. Esta la sorprendió en estado de éxtasis, tal como relatan los testigos. A todos nos mandó salir de la estancia y, vueltos a ella, la encontramos muerta con el rostro encendido en llamas, pero tan alegre que parecía estar en el paraíso. Beatificada en 1671 por Clemente X, su sobrino el cardenal Paluzzo Albertoni Altieri encarga a Bernini su tumba en la capilla familiar dedicada a Santa Ana y diseñada por Giacomo Mola en 1625 en el crucero izquierdo de la iglesia. Bernini, con 76 años y pensando más en la otra vida que en esta, acepta el encargo sin cobrar nada a cambio, terminándola en 1674. Es la tercera capilla funeraria que realiza tras la Raimundi en 1647 y la Cornaro en 1652. La primera de ellas, la Raimundi, en San Pietro in Montorio, constituye el primer ejemplo del bel composto en un monumento funerario, concepto que Bernini había creado en el altar de la Cátedra de San Pedro en el Vaticano. Esto es, la representación armónica de las tres artes, escultura, pintura y arquitectura, en una misma obra, y que culminará con la Beata Ludovica. Es un proceso en el que la obra se va despojando de cualquier recurso anecdótico que pudiera distraer la atención del espectador para centrarse en lo esencial, la transverberación mística. Mientras que en el altorrelieve del éxtasis de San Francisco, Capilla Raimundi, dos ángeles le sostienen físicamente en su levitación, y en el de Santa Teresa, el querubín con su mano izquierda retira delicadamente, pero sin tocarla, el sayón de la santa para repetir la incisión mística con el dardo de fuego, en la Beata Albertoni el milagro se nos presenta en su verismo sustancial, sin ángeles, dardo o rayos dorados. En la capilla Altieri es la fuerza del rostro y las manos la que impulsa el cuerpo de la Beata hacia la luz del transparente que la envuelve con la luminosidad divina del paraíso. La presencia de los 10 putis de estuco que convergen en dos líneas diagonales hacia el rostro de la Beata obedece más a la imposición iconográfica de la Contrarreforma que a la voluntad creativa de Bernini. La palabra éxtasis deriva del griego ekstasis, estar fuera de uno mismo, y tiene su origen en el culto a Dionisio, dios griego del vino, en cuyo honor se celebraban las orgías en las que las ménades, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos vidriosos, agitaban sus cuerpos al ritmo de la música. Al llegar el siglo XV, 480, el neoplatonismo florentino de Marsilio Ficino no solo rescata la iconografía de la Venus clásica desnuda, significando pureza y belleza, como en el nacimiento de Venus de Botticelli, sino que paralelamente la cristianiza transformándola en la Donna Angelicata vestida, trasunto de la Virgen, espejo de belleza interior y pureza espiritual, como vemos en el éxtasis de Santa Catalina de Siena de Giovanni Antonio Pazzi.
pero es a partir del Concilio de Trento en 1563 cuando se sustituye la concepción platónica del clasicismo por la aristotélica del helenismo, más atenta a los afectos y sentimientos a través de la expresión del rostro y la gestualidad de las manos. De esta forma se inicia el manierismo que desembocará en el barroco y que introduce el erotismo en las Venus desnudas y la pasión y sufrimiento en las imágenes religiosas, como vemos en Santa Teresa y Ludovica de Bernini. La capilla Altieri era pequeña y oscura, por lo que Bernini se vio obligado a retrasar el muro de fondo, respetando el cuadro de Santa Ana, la Virgen y el Niño de Giovanni Battista Gaulí, con lo que amplía el espacio física y sensorialmente por el efecto lumínico que produce la apertura de dos ventanas laterales, aunque solo ilumina la de la izquierda por la servidumbre arquitectónica que ciega la de la derecha. Las dos paredes laterales las inclina hacia arriba, apuntando hacia la bóveda de cañón, símbolo del cielo que cubre la capilla y acentúa el movimiento ascendente de la composición. Y en este escenario articula el bel composto. Desde la penumbra en la que se sitúa el espectador, es preferible ver la capilla con luz natural. El espacio, partiendo del sarcófago de la Santa en un primer plano, se va ampliando y concentrando en la Beata, no solo por la luz que nos obliga a mirar su rostro, sino por el tratamiento de calidades del modelado que concentra la atención desde la rugosidad de la alfombra de pliegues amplios y profundos, que ya lo había utilizado en la tumba de Alejandro VII, simulando el paño de los catafalcos, desde el colchón y las 1000 pliegues verticales de la sábana, remetida en sus extremos a modo de estilóbato, sobre el que se recuesta el ásper sayón de la Santa, que oculta cualquier corporeidad sensual, al igual que en Santa Teresa, y culminando con el capitale, un friso delicadamente bordado sobre el que reposa la cabeza de la Beata en su último estertor, esculpida en un delicado realismo, potenciado por la luz que la enciende. La misma técnica que utilizó el pintor holandés Vermeer, que enfocaba el tema principal desenfocando el resto del cuadro. Solo contemplamos el rostro y las manos de la Santa, siguiendo uno de los preceptos del barroco católico: acentuar el relato místico a través de la expresión del rostro y el lenguaje de las manos. En cuanto al rostro, sigue la iconografía apuntada ya en Sor María Radi, San Francisco y Santa Teresa. Su punto de partida es el patos escopásico del siglo IV a.C., como podemos apreciar en estas imágenes de la gigantomaquia del altar de Zeus de Pérgamo, descubierto en 1871 por el alemán Karl Humann, y el Laoconte, desenterrado en los jardines de Domus Aurea de Nerón en 1506 y que Julio II incorporó a las colecciones papales. Ojos hundidos, implorando al cielo, y boca entreabierta en un lamento de profunda catarsis, en línea con las ya mencionadas ménades dionisíacas. Pero mientras en sus anteriores obras la expresión es de una gran intensidad mística entre el dolor y el placer divino, tal como lo expresara Santa Teresa en sus escritos, en el rostro de la Beata, por el contrario, el éxtasis es la antesala de la muerte que se hace presente con el peso de la cabeza rendida en el capitale. Las manos convulsas la empujan hacia la última levitación del alma. Cuentan que para inspirarse en este último aliento de vida, Bernini visitó varios hospitales de Roma para captar el hondo dolor del infarto. La composición se ordena en torno a la luz divina, que acentúa la inclinación ascendente del cuerpo de la Santa, como marcan las triangulaciones compositivas. Para terminar, en el frontal del fondo se mantiene el cuadro de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que decoraba la antigua capilla Altieri, y sobre el que Bernini introduce 10 putis de estuco que contemplan el milagro y acogen el alma de la difunta, en un trampantojo difícil de armonizar con el verismo de la muerte de la Beata. Bordeando toda la composición, a modo de relicario, realiza un estucado dorado con roleos de granada, simbolizando la inmortalidad del alma y la resurrección, como vemos en estos cuadros de Fra Angelico y Botticelli, donde la Virgen ofrece una granada al niño, muy acorde con el cuadro que hay detrás. No tengas prisa en abandonar la capilla y disfruta de esta obra culmen de la historia de la escultura.